Estimados televidentes, sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Ricardo de Sena y es un gran honor, un gran placer poder compartir con todos ustedes estos momentos que les aseguro serán inolvidables para sus vidas. Vamos a lo largo de esta serie de conferencias a tocar temas sumamente importantes que van a servirle para la prosperidad tanto espiritual como material, no solamente de su vida en particular, como un individuo, sino también con su esposo, su esposa, sus hijos y toda su familia. Durante este ciclo de conferencias vamos a tocar puntos que usted se va a ver encontrando ciertas respuestas a preguntas que quizás se la hizo durante muchísimos años. Y lo primero que le quiero pedir es que se distensione, que se relaje, que apague todo aquello que pueda distraerle para que estemos compartiendo estos próximos minutos con mucha atención. Vamos a ver la introducción al principio divino, patrocinada por la Federación de Familias para la Unificación y la Paz Mundial. Y en la primera parte, en la introducción, vamos a hacernos preguntas muy importantes. Por ejemplo, de acuerdo a sondeos recientes, más de un 90% de las personas manifiestan que creen en Dios. Son personas de fe, personas religiosas, creen a Dios, aman a Dios. Sin embargo, cuando vemos la situación mundial, vemos los conflictos, vemos las guerras, la prostitución, el hambre, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que si más del 90%, es decir, de cada 10 personas, 9 o más, creen en Dios, tienen fe en Dios? ¿Por qué las cárceles están llenas de personas que cometen delitos o crímenes? ¿De dónde viene todo esto? Si yo les hiciera esta pregunta, ¿qué es lo que más está buscando usted en su vida? ¿Qué es lo que más anhela sentir y experimentar en su vida? Piense por unos segundos. Algunos pueden decir, bueno, yo quiero tener éxito en mi carrera, yo quiero conseguir fama, prestigio, reconocimiento nacional e internacional, o quiero tener mucho dinero para tener una gran tranquilidad económica, etcétera, etcétera. Sin embargo, está universalmente demostrado que todo hombre y toda mujer que habita en este planeta Tierra, por sobre todas las cosas, lo último que desea es la felicidad. Y estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo. Porque por más que diga, bueno, yo quiero tener éxito en mi carrera, en última instancia es ese éxito en la carrera que le va a producir felicidad. O la fama, o el reconocimiento, o aún la prosperidad económica. Todo en última instancia es un medio, no un fin, para experimentar algo que todos anhelamos en lo más profundo de nuestros corazones, y es la felicidad. Yo he tenido el enorme placer de viajar y estar en más de 40 países del mundo, de 4 continentes. Y cada vez que me acerqué a preguntarle a alguien, en mi propia investigación, no solamente los sociólogos en el tema, mi propia investigación de vida me llevó a esa conclusión. Cuando yo le preguntaba a un joven, le preguntaba a alguien de la Edad Media, en el sentido de un padre o de una madre, o le preguntaba a algún anciano, a un abuelo o a una abuela, qué es lo que más deseaban o anhelaban en su vida, la respuesta final era ese denominador común. Todos. ¿Y por qué será que todo hombre y toda mujer está buscando la felicidad? ¿Qué creen ustedes? La respuesta en realidad es muy sencilla. Es porque es el deseo de Dios. Dios nos ha creado por sobre todas las cosas para que experimentemos felicidad. Y a diferencia de las cosas materiales, la felicidad
aparentemente parece difícil de alcanzar. Vamos a suponer que usted desea comprar un juego de comedor o de living. Bueno, usted va a la tienda que vende ese producto, con el dinero correspondiente y lo consigue. Usted quiere un carro nuevo, o una casa, o la ropa, la leche, el pan. Cuando nosotros analizamos desde el punto de vista material, todo se consigue si es que poseemos el dinero necesario. Sin embargo, la felicidad, ¿dónde, entre comillas, compramos la felicidad? ¿Cómo conseguimos la felicidad? Sí, la deseamos profundamente. Pero sin embargo, si somos honestos y sinceros, a veces es como un accidente en la vida. A mí me ha pasado, y quizás a usted también, se encuentra con alguien. Hola José, ¿cómo estás? Oh, ¿qué tal Ricardo? Tanto tiempo, bien. ¿Cómo anda tu vida? No me hables, estoy pasando un momento muy difícil, muy malo. ¿Pero cómo? Si yo te vi la semana pasada y estabas re feliz, re contento, con suma prosperidad. Sí, eso fue la semana pasada. Esta semana es terrible. Es decir, hay como ciclos en la vida de uno, donde está muy bien, todo sale bien, todo es como un sueño hecho realidad, y de repente uno está en el fondo. Hasta en muchos casos la depresión, que como usted sabe muy bien, llega incluso al suicidio, a quitarse la vida. Llega una persona a estar tan mal, a sentirse tan mal, que prefiere no vivir a continuar con esa tragedia. Entonces vamos a analizar a través del principio divino cuál es la fórmula, de qué manera nosotros podemos alcanzar la felicidad. Por eso le decía en un comienzo que preste toda su atención posible, porque aquí vamos a hablar de principios, de leyes que vienen de Dios, la fórmula para alcanzar esa felicidad, ese éxito que estamos buscando. Lo primero que vamos a ver, como dice la pantalla que está viendo usted en este momento, es el ideal de Dios. Todos creemos en Dios, tenemos fe en Dios, pero una pregunta que muchos se han hecho es, ¿por qué Dios creó? ¿Por qué yo existo en esta vida? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿60, 70, 80? Nadie sabe. Bueno, yo le doy 100 años. Supongamos que 120 años. ¿Está contento? ¿Está contenta con 120 años de vida? Espero que sí. Pero ¿para qué uno está durante esos 120 años? ¿Cuál es la razón por la cual, desde el punto de vista de Dios, este es un punto muy importante que le quiero enfatizar? Aquí no vamos a analizar lo que dice Juan, lo que dice Pedro, María o Rosita. Acá vamos a analizar desde el punto de vista de las Escrituras, el punto de vista de Dios, nuestro Padre de amor, el Creador del universo. Vamos a analizar en la primera parte el Génesis 1:28, donde registramos en las Escrituras el primer diálogo que Dios tiene con el primer hombre y la primera mujer, con sus hijos. Dios es un Padre de amor y en un momento dado, después del proceso de la creación, después de todos los minerales, los vegetales, los animales, el Génesis en el capítulo 1 registra, aparece el primer hombre, aparece la primera mujer. Y en el Génesis 1:28 Dios habla. ¿Y qué es lo que les dice? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves. Ese era el deseo de Dios. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios está hablando por primera vez con Adán y Eva, como un padre o una madre, como quizás le ha pasado a usted, en que transmite su deseo. Lo vamos a analizar con más profundidad, pero en esta introducción quería enfatizarles que aquí está la fórmula, el camino hacia la felicidad. Adán y Eva estaban
en una etapa adolescente y Dios les muestra qué es lo que deben hacer ellos para ser verdaderamente felices y poder experimentar la alegría, la belleza, la armonía y el amor del deseo más profundo del corazón de Dios. La segunda parte que vamos a ver tiene que ver con la caída del hombre. Es decir, cuando continuamos leyendo el Génesis, vemos que si bien Adán y Eva estaban desnudos y sin vergüenza, muy puros, con toda la naturaleza, toda la creación a su alrededor para ellos, Dios vuelve a hablar con ellos y les dice en el Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque de él, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, por un lado, Dios le dice a Adán y Eva qué deben hacer en el Génesis 1:28. Por el otro lado se registra el segundo diálogo, qué es lo que no deben hacer, en el Génesis 2:17. Quedaba entonces en la responsabilidad de Adán y Eva de elegir por el camino del sí o por el camino del no. Lamentablemente, sabemos que se produjo la caída. El Génesis registra en la Biblia que Adán y Eva comieron del fruto, desobedecieron a su padre, que les había dicho incluso que el día que ustedes coman, ese mismo día, hijos míos, que ustedes coman, van a morir. Por favor, no coman. Transmitiendo su corazón preocupado como padre por la felicidad de sus hijos. Sin embargo, debido a la caída, vemos una historia humana desastrosa. El primer hijo, que fue Caín, mató al segundo hijo, a su hermano. Si nosotros analizamos estrictamente, es el primer homicidio de la historia humana. En la primera familia, papá Adán, mamá Eva, hijo mayor Caín, hijo menor Abel, hay un asesinato. Y después vemos guerras y luchas, conflictos, inmoralidad, prostitución. Es interminable la lista de lo que ha sido la historia de la humanidad, de sufrimiento y angustia. Y el Génesis 6:6 registra incluso que esa caída causó dolor en el corazón de Dios. Cuando Dios vio el resultado de la caída, sintió tristeza. La Biblia dice, le dolió a Dios en su corazón lo que habían hecho Adán y Eva. Pero debido a que, como sabemos, Dios es un Padre de amor verdadero, de amor incondicional, aunque ellos cayeron, aunque ellos cometieron el pecado, fue el corazón de Dios de rescatarlos, de restaurarlos, de salvarlos. Por eso vemos que en Isaías 46:11, pese a que apareció esta barrera, Dios decide entonces, a través de la religión, liberar a sus hijos. Es como, para que ustedes lo entiendan un poquito más claro, es como si Adán y Eva iban caminando y de repente ven un pozo y se caen. Y caen profundamente en un pozo. El deseo de Dios como Padre es rescatarlos de esa caída, estirarles esa soga para que ellos nuevamente puedan volver a la posición donde estaban antes, previamente a su caída. Esta es la historia de la religión. Esta barrera que se estableció entre Dios y los seres humanos debía cortarse a través de la religión, que viene del verbo religar. En Isaías 46:11, producto de su corazón de amor, Dios dice, así como yo lo hablé, lo haré venir. Así como lo he pensado, así lo haré. Es decir, ese ideal de amor de Dios, ese ideal de ver en la vida de sus hijos la verdadera felicidad, no ha cambiado, no ha terminado, pese al error de Adán y Eva, pese al pecado. Ese es el amor incondicional
y verdadero de Dios, el que nos llena de esperanza. Entonces Dios establece a través de la religión un mapa. Como ustedes saben muy bien, cuando uno tiene que ir a un lugar que no conoce, ¿qué necesita? Un mapa. Sea en cualquier lugar del mundo. Si yo no conozco dónde debo llegar, necesito un mapa. A través del mapa iré por el camino que me llevará finalmente al destino. Un punto de salida y un punto de llegada, el cual es nuestra verdadera felicidad. Por eso, como vemos en la pantalla, si bien hay un ideal en la creación de Dios que se pierde debido a la caída del hombre, vemos como Dios comienza a trabajar en la historia de la religión para poder restaurar ese ideal, para poder establecer nuevamente ese ideal perdido. Por eso es que vemos a lo largo de la historia una fórmula. Como les decía al comienzo, existe una manera y una única manera de alcanzar la verdadera felicidad que todos buscamos. Y a lo largo de la historia aparecen diferentes figuras providenciales. Y a medida que el hombre va madurando espiritualmente, va madurando intelectualmente, en su corazón, Dios tiene una relación diferente con el hombre. Por ejemplo, en la época de Abraham, ¿cómo era la relación como usted ve ahora en la pantalla? En la época de Abraham, la humanidad se relacionaba con Dios a través de las ofrendas. Es decir, el animal que se sacrificaba como ofrenda para Dios era el medio para llegar a Dios. ¿Por qué es así? Quizás usted se ha hecho esta pregunta, como yo la he hecho también. Porque el hombre, al caer, al cometer el pecado, descendió a un nivel por debajo de la creación. Si usted mira a los minerales, a las plantas y a los animales, ninguno de esos seres creados ha cometido pecado, ha violado el principio universal de la creación de Dios. Ninguno de ellos. Por eso cuando estamos en contacto con la naturaleza, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos muy bien, con mucha paz, cuando uno va a la montaña, cuando uno está en el mar, en el río, con las plantas, siempre ve esa armonía, ve esa belleza. El hombre es el único que rompió esa armonía en el universo. Por eso, para llegar a Dios se hacían las ofrendas. En una relación todavía bastante primitiva, hasta que en la historia de la providencia vemos que aparece el segundo personaje clave en el diálogo entre Dios y la humanidad, que es Moisés. ¿Qué pasó en la época de Moisés? Ya no eran las ofrendas, ya no eran los sacrificios. En la época de Moisés, como vemos muy bien, se hacía la comunicación entre Dios y la humanidad a través de las leyes, los famosos 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no fornicarás, etcétera, etcétera. Es decir, era un periodo en el cual Dios le decía claramente al hombre qué es lo que no debía hacer. Es, por ejemplo, la relación nuestra con los hijos. Hay un momento en la vida de nuestros hijos, o nos pasó a nosotros, con nuestros padres, cuando nos dicen, no toques aquí, no pongas la mano en el fuego, no vayas allí, no vayas allá. Hay todo un periodo en el cual vemos estos grandes no, que es imposible realizar en nuestras vidas. El proceso de la historia de la religión continúa, la providencia va avanzando hasta que llegamos a un punto, llega el nacimiento del Hijo de Dios. Después de un periodo de 4000 años providenciales, pasando por Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, Juan el Bautista, finalmente nace en Belén el Hijo de Dios. Y a través de los evangelios, Dios revela una nueva manera de comunicarse con la humanidad. A diferencia del ojo por ojo, diente por diente, que se transmitió en la época de Moisés, Jesús dice, hay que amar al enemigo. Jesús dice que Dios no es un Dios de juicio, es un Padre de amor.
que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Primero, llenarnos en nuestros corazones del amor de Dios para después poder transmitir al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo, enseñó Jesucristo. Sin embargo, pese a que el Hijo de Dios caminó sobre esta tierra 2000 años atrás, en Israel, transmitiendo los evangelios, transmitiendo su mensaje mañana, tarde y noche, sin descansar, sin dormir, desesperadamente transmitiendo su mensaje al pueblo de Israel que lo estaba esperando. El pueblo de Israel estaba esperando la llegada del Mesías. Sin embargo, no lo recibieron. Entonces Jesús, sobre el final de sus ministerios, en estos últimos 2000 años, ha sido recordado una frase sumamente importante en Juan capítulo 16, versículo 13, hablando acerca de la segunda venida. Cuando Él le dice a sus discípulos, hablando de esta nueva expresión de la verdad, hablando de esta nueva manera de entender aquellos misterios que todavía no habían sido develados, porque Él les dice a sus discípulos, tengo mucho que deciros, mucho, pero aún no lo podéis sobrellevar, no lo pueden entender. Y Él dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad completa. ¿Qué quiere decir esto? Él compartió muchas verdades, sin embargo, hubo mucho que Él no compartió con sus discípulos. Por eso también Él hablaba en alegorías o en parábolas. Y continúa diciendo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará de saber las cosas que han de venir. En el momento de la segunda llegada, en el momento de la segunda venida, es cuando Jesús dice, vamos a poder comprender todos aquellos misterios que no habían sido develados todavía. Todas las preguntas que usted tiene, yo le garantizo que va a tener su respuesta. Cualquier tipo de pregunta. Y lo invito y la invito a que me hagan llegar cualquier tipo de pregunta. Yo le garantizo que voy a contestar su pregunta. Sea por carta, sea por teléfono, por email. Por favor, no guarde ninguna pregunta. Porque para eso estoy aquí. Entonces, ¿cuál es la misión de esta nueva expresión de la verdad? Por un lado, y vamos a leer juntos, dice, la nueva expresión de la verdad deberá enseñar la existencia de Dios y su corazón. Su corazón de dicha o felicidad durante la creación, su corazón de dolor en el momento de la caída y su corazón en el momento de la restauración. ¿Por qué es importante esto? Porque al creer en Dios, al tener fe en Dios, muchas veces nos ha pasado que no es suficiente. ¿Cómo conocer verdaderamente a Dios? ¿Cómo conocer su naturaleza, su corazón? Por eso a lo largo de esta serie de conferencias, una vez más, pese a que vamos a hablar de Dios, a pesar de que vamos a hablar de la Biblia, quiero que usted se sienta relajado, relajada, no lo tome como que va a ser una clase de bíblica o de teología, no, para nada. Lo que vamos a compartir acá son temas que tienen que ver con Dios y su providencia, para ayudarlos sustancialmente y prácticamente en su vida diaria. Entonces, como vemos en la pantalla, vamos a entender estos tres tipos de corazón. El de dicha durante la creación, el de dolor debido a la caída y el de esperanza y perseverancia durante el proceso de la restauración. Eso es por un lado, y lo vamos a ver, y usted se va a sentir tan feliz, se va a sentir tan bien de poder comprender cosas que quizás antes le resultaban muy difíciles. Luego, como está también en la pantalla, otra misión de esta nueva expresión de la verdad es establecer la unidad entre la religión y la ciencia. ¿Para qué? Para que podamos ver realmente ese mundo de armonía. Como ustedes saben muy bien, la historia ha mostrado un conflicto en dos ramas. Una es la religión, la otra es la ciencia.
¿Por qué aparecen la religión y la ciencia, cree usted? Las dos surgen para eliminar la ignorancia en el ser humano. Fíjese que la religión tiene que ver con preguntas que pasan por lo interno, lo espiritual, lo material. No tiene nada que ver con todo esto. Es decir, ¿qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo que vino 2000 años atrás? La Biblia. ¿Hay un mundo espiritual? Son muchas preguntas que solamente la religión las puede responder. Entonces Dios, a través de la religión, ayudó al ser humano a comprender estos puntos claves y fundamentales para nuestra verdadera felicidad. Pero a su vez, desde el punto de vista externo, también tenemos varias preguntas. Por ejemplo, la ley de la gravedad, por qué los objetos se caen, por qué existe el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, los astros, la luna, el sol, en fin, hay un montón de preguntas que solamente la ciencia puede responder. Pero sin embargo, como les decía antes, si bien una responde a ayudar internamente al hombre y la otra a ayudarlo externamente, han estado en conflicto, en lucha. Y muchas veces los líderes religiosos negaron la ciencia como algo materialista, algo que no tenía nada que ver con Dios. Y los científicos, por el otro lado, negando la religión, que era para personas ignorantes, que no tenían la capacidad de comprender. Esta nueva expresión de la verdad entonces va a permitir lograr esa armonía entre religión y ciencia. Otro aspecto fundamental que debemos de velar es pasajes bíblicos que muchas veces nos llevan a preguntas muy profundas. Estoy seguro que a usted le ha pasado, como a mí, que de repente me he encontrado leyendo la Biblia y no he podido comprender realmente por qué estaba escrito lo que estaba escrito, o si no, por qué sucedió lo que sucedió. Muchas veces uno se pregunta, por ejemplo, ¿de qué manera explicar lo que sucedió en la historia? Porque si bien uno puede leer la historia y entender externamente qué sucedió como acontecimiento fehaciente, muchas veces no entiende por qué sucedió. Entonces, a lo largo de este ciclo de conferencias, yo me comprometo a explicarle no solamente qué sucedió, sino por qué sucedió. Y vamos a comenzar desde la misma creación de la humanidad. No voy a tomar solamente los últimos años de la historia o la historia de Occidente. No, voy a comenzar desde el mismo momento que Dios crea a Adán y Eva, pasando por toda la historia bíblica hasta llegar hasta este siglo XXI. Por eso es importante esta expresión de la verdad que pueda explicar el significado detrás de los acontecimientos de la historia. Además, debe responder a preguntas fundamentales de nuestra vida. Acá tenemos en la pantalla 4 preguntas, entre otras. Si usted es sincero o sincera conmigo, yo estoy seguro que alguna de estas 4 preguntas se la hizo. ¿Quién es verdaderamente Dios? Porque creemos en Dios, tenemos fe en Dios, amamos a Dios, pero no lo vemos. Desde el punto de vista de nuestro alcance físico, Dios es invisible, ¿no? ¿Cómo es verdaderamente Dios? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué existimos? ¿Hay vida después de la muerte? Quizás usted tiene algún familiar que incluso recientemente, a mí me ha pasado con mi madre, hace meses atrás, mi madre se ha ido. Ya físicamente no puedo darle un beso, un abrazo, una caricia, no puedo escuchar su voz, recibir su ternura. Pero ahí terminó todo. Después que este cuerpo físico cumplió su etapa en la vida, el corazón deja de funcionar, terminó todo. ¿Somos solamente carne y hueso? ¿O tenemos una vida espiritual? Tenemos el alma, tenemos algo que va más allá del tiempo y del espacio. Y la cuarta pregunta que también nos hacemos muchas veces: ¿cuál es la causa del sufrimiento humano? ¿Por qué hay dolor?
¿Por qué hay sufrimiento? Nadie en el fondo quiere sufrir, sin embargo existe. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hay un Dios todopoderoso, todo bondadoso, omnipotente, omnipresente, y sin embargo vemos tanto dolor? Y a veces sentimos que es algo muy injusto. Niños que se mueren de hambre, que no han hecho nada malo en la vida, sin embargo se mueren porque no tienen que comer. Violaciones. Jóvenes, niños y niñas que han sido violados. Guerras. ¿De dónde viene todo esto? Una vez más, yo le prometo que vamos a encontrar las respuestas a todas estas preguntas. Y uno de los puntos esenciales a través de esta nueva expresión de la verdad, es decir, lo que usted va a ir recibiendo a lo largo de este ciclo de conferencias, es encontrar los elementos para que podamos conseguir no solamente la felicidad individual, no solamente el yo, que es importante, no solamente la felicidad conyugal en nuestro matrimonio, que por supuesto es importante, nuestros hijos, en nuestra familia, pero también con la comunidad. Poder realmente ver un mundo poblado de hombres y mujeres que viven en armonía, que viven en felicidad. Yo estoy seguro, aunque no lo conozco, o no la conozco, que usted es una muy buena persona, que por el solo hecho de estar en estos momentos, escuchando esta conferencia, usted tiene el deseo profundo de ver un mundo mejor. Usted es una persona muy ocupada, con muchas responsabilidades, y sin embargo ha tomado su tiempo para estar aquí, compartiendo estos momentos conmigo. Y yo lo aprecio muchísimo y se lo agradezco muchísimo. Pero usted va a ver también que esta inversión, que a muchas veces parece ser un sacrificio sentado durante estos minutos frente a un televisor, va a ser la inversión más importante en toda su vida. Por eso, a través de este trabajo, podemos finalmente llegar a la conclusión de que si hay una persona de bondad como usted, porque usted es una persona buena, yo estoy convencido, si el mundo fuese como usted es, podríamos vivir en armonía, podríamos vivir en paz. Si usted piensa en su mejor amigo, su mejor amiga, la persona que usted más admira, por ejemplo, si los hombres y las mujeres de este planeta se comportasen como esa persona, ¿no viviríamos en un mundo mejor? Entonces es posible. Por eso a lo largo de la historia vemos que Dios ha obrado, guiado al hombre, religiones, ideologías y filosofías. Y con este mensaje que yo voy a compartir con ustedes a lo largo de los próximos días, vamos a encontrar la unidad. Esto que en el pasado fue conflicto, que en muchos casos incluso llevó a las guerras, a muchas vidas que fueron perdidas. A través de este material podremos lograr la unidad, que va a abarcar todas las religiones, las ideologías, las filosofías, y lograr la completa unidad entre ellas. El último punto que sentimos es fundamental en nuestras vidas, tiene que ver con nuestra situación actual. Porque muchos de nosotros estamos en una situación de conflicto, de lucha, no porque lo hayamos elegido voluntariamente. Muchos de nosotros hemos nacido con esta contradicción inherente debido al pecado del primer hombre y la primera mujer. Yo les doy un ejemplo muy simple, que lo veremos más adelante con más detalle. Pero yo estoy seguro que algún día usted estuvo muy cansado, muy cansada, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y está en la parada del ómnibus o del tren con un solo deseo. Como su viaje es muy largo, prolongado, tiene 40, 50 minutos de viaje, usted quiere encontrar un asiento para sentarse, así de simple. Hoy he tenido un día terrible, estoy sumamente fatigado, lo único que anhelo es encontrar un asiento y descansar. Entonces, ¿qué sucede? Usted está frente al ómnibus que acaba de llegar y a veces, muchas veces uno mira y ve si está vacío o no está vacío y ve que está semi-vacío. ¡Ay, sí,
gracias Padre Celestial, tengo un lugar vacío para sentar. Pero cuando usted ve qué lugar vacío tiene ahí, es el que está inmediatamente detrás del conductor, del chofer, que es un asiento, como usted sabe, reservado en muchos casos para las personas con discapacidades, los ancianos, las mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Entonces usted se sentó ahí cómodamente, ay, ahora sí voy a poder disfrutar de estos próximos 50 minutos. Pero en la primera parada, en la primera estación, sube alguien así, lo mira usted así. Un abuelito, una abuelita, y lo mira usted fijamente, como diciendo, ¿no me deja el asiento, por favor? Ahora, si usted experimentó esto, y es verdaderamente sincera conmigo, ¿qué pasa dentro de su mente? A muchos de repente les viene el sueño de súbito. Ven que está subiendo alguien ahí y de repente, la verdad, se hacen los dormidos. No quieren dejarle el asiento al abuelito, a la abuelita o a la mujer embarazada. Y aunque se hacen los dormidos, ahí adentro uno escucha una voz que le dice, Juan, levántate, hombre, deja el asiento al abuelito, tú eres joven, sano. Y otra voz que dice, no, Juan, quédate ahí, deja que otro vago de ahí atrás, que no trabaja, que no estudia, que él se levante, tú sigues descansando. No, Juan, levántate, tú debes dejarle el asiento al abuelito. No, Juan, tú quédate sentado. Y está esta lucha. Y muchos hemos pasado esta contradicción. Hasta que finalmente uno de las dos triunfa. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no se levanta? Cuando uno no se levanta, está lo que conocemos como remordimiento de conciencia. Ay, me tenía que haber levantado. Y uno mira a ver si el abuelito o la abuelita consiguió el lugar, si está parado, no está parado, se siente mal. Uno no se siente bien. Ahí hay algo que a uno lo hace sentir mal. ¿Qué pasa al revés? Aunque uno estaba muy cansado, uno realmente quería quedarse sentado, pero se pone de pie y le dice, abuelito, por favor, tome asiento. Y el abuelito sonríe, gracias, hijo mío, hija mía, que Dios te bendiga. ¿Cómo se siente uno? Uno se siente muy bien. Pero sin embargo, está esta contradicción. Y lo vamos a ver en más detalles. Incluso el apóstol Pablo manifestó en su carta a los romanos que él tenía una tremenda contradicción. Por un lado, quería hacer el bien. Él había aceptado al Señor Jesucristo, había sido bautizado, predicaba el Evangelio, todo el día quería hacer la voluntad de Dios, pero él dice, si bien yo quiero hacer el bien, hay algo que me lleva al mal, al pecado, que no quiero hacer. Y él decía, qué miserable mi situación. Yo quiero hacer el bien, pero hago el mal. Por eso muchas veces uno pide perdón a otra persona. ¿Por qué uno pide perdón? ¿Por qué uno se arrepiente? Porque en el fondo toma conciencia que hizo algo que no quería. Entonces cuando uno se da cuenta que hizo algo, en el fondo no quería, y es lo suficientemente humilde, le pide perdón a la persona que lastimó o agredió. ¿No es así? Entonces, esta nueva expresión de la verdad nos va a guiar a estas personas que están en estado caído de contradicción, al estado original. Cómo usted, sus seres queridos, pueden vivir sin tener esta contradicción. Estar completamente libres de vivir de acuerdo al estado original que Dios deseó en el comienzo de la historia. Y esta nueva expresión de la verdad, como todas las que hemos visto a lo largo de la historia, siempre Dios elige a una persona. Fíjense, por ejemplo, en la época de Noé. Había muchas personas. Sin embargo, Dios elige a una. La aparta un poquitito y le da un mensaje. Le habla. Lo mismo en la época de Abraham.
había muchas personas y civilizaciones. Sin embargo, Dios llamó a Abraham y lo quiere sacar de su tierra, de Ur de los Caldeos. Y si vamos paso a paso en la historia de la providencia, vemos siempre el mismo ejemplo, la misma fórmula. Después de Isaac y de Jacob, la persona más importante en la providencia es Moisés. También hay todo un pueblo de Israel. Lo vamos a ver con más profundidad. Pero como una manera introductoria, les recuerdo que Moisés era la mano derecha del faraón. Era el primer ministro. Manejaba a todo Egipto. Sin embargo, Dios lo elige a Moisés para que a través de él dé un mensaje a los israelitas, al pueblo elegido de Israel. Y vemos a lo largo de la historia diferentes profetas que culminan con el último profeta en la historia del pueblo de Israel, que es Juan el Bautista. Y también Dios lo llama y le revela un mensaje. Y está Juan el Bautista predicando en el desierto, comiendo langostas y miel, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Juan todo el tiempo transmitía que había que prepararse para la llegada del Mesías. Finalmente llega Jesús y Dios a través de Jesús da su mensaje de los evangelios. Es decir, si nosotros analizamos con sumo cuidado la historia de la providencia, vamos a ver que Dios da un mensaje en particular como expresión de su verdad, porque la verdad es una. Si ustedes ven las Escrituras, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la verdad es una. Sin embargo, la expresión de la verdad va variando con el tiempo. Así como, por ejemplo, cuando yo era chico, yo tenía alrededor de 8 años y le pregunté a mi papá, papá, ¿cómo nací yo? ¿Cómo vine yo a este mundo? Entonces mi papá, entendiendo mi situación intelectual, mi capacidad de comprensión y aún mi situación emocional, espiritual, me contó de una manera simbólica que yo vine a través del proceso en que papá le plantó una semillita en el ombligo a mamá y con el tiempo, a través del amor, brotó un repollo. Y entonces de ese repollo naciste tú. Yo tenía 8 años y si me lo dice mi papá, no tengo ninguna duda que esa es la verdad. Ahora, ¿me mintió mi papá? No me mintió mi papá. Mi papá lo que hizo fue transmitir la verdad, que yo había nacido a través de una relación de amor entre mi papá y mi mamá. Pero como él vio que yo no podía comprender literalmente que involucraba el amor de las partes íntimas, espermatozoide y óvulo, etcétera, etcétera, no podía explicarme de esa manera, creó una expresión de esa verdad a través de alegorías y parábolas. Como vemos a lo largo de la historia, y como ustedes saben muy bien, Jesucristo habló muchas veces en parábolas y en símbolos. ¿Por qué? Se habrá preguntado usted. Porque él vio que la situación espiritual y emocional e intelectual de 2000 años atrás, en esos discípulos, no permitía hablarle claramente. Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo me gradúo de la universidad? Tengo 19 años, 20 años, y de repente hay una conferencia acerca de educación sexual. Y el conferencista explica que a través de la relación sexual entre el hombre y la mujer, entonces se produce la unión entre espermatozoide y el óvulo, etcétera, etcétera. Y yo tengo 19 años, 20 años, 21 años, graduado de la universidad, y digo, no, señor conferencista, usted está equivocado. Yo estoy equivocado. Pero ¿cómo puedo estar equivocado, joven? Explíqueme por qué. No. Los hombres y las mujeres nacimos porque el papá le pone una semillita en el ombligo de la mamá y de ahí brota un repollo. ¿Qué creen ustedes
va a ser la expresión de todo ese auditorio. Se van a reír todos. ¿Y qué creen ustedes que va a sentir mi papá? Mi papá se va a sentir orgulloso de que su hijo, graduado universitario, todavía cree en esa expresión de la verdad a través de un símbolo, a través de una parábola. No. Entonces lo mismo sucede con el corazón de Dios. Si nosotros analizamos profundamente la voluntad de Dios, Él quiere que a medida que vayamos madurando, que vayamos creciendo espiritual e intelectualmente, podamos comprender profundamente su mensaje de verdad. Por eso, como yo les decía antes, siempre Dios elige a una persona, esa llamada figura central providencial. A lo largo de toda la historia, lo vamos a ver en la serie de las próximas conferencias. En este caso, Dios ha enviado a una persona para que resuelva los problemas fundamentales de la vida humana y el universo, y su nombre es, como está en la pantalla, Sun Myung Moon. Vamos a también tomarnos tiempo a lo largo de este ciclo de conferencias para poder comprender un poquito más acerca de su vida. Él nace el 6 de enero en 1920 en un pueblito de lo que es hoy Corea del Norte, se llama Cheonju, y a lo largo de su vida él siempre estuvo deseando terminar con el sufrimiento humano. Siempre estuvo orando y preguntándole a Dios, Padre Celestial, ¿cómo podemos terminar con tanto dolor, terminar con tanta injusticia? ¿Cómo podemos verdaderamente crear tu ideal de la creación, tu reino de los cielos en la tierra? Si ustedes recuerdan 2000 años atrás, nuestro Señor Jesucristo oró, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, ¿dónde? Así en la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo, es decir, el deseo de Dios aquí. Y lo dejo con estos últimos minutos para que reflexionemos sobre esto. Porque Dios creó este universo, Dios creó este planeta Tierra, Dios creó las plantas, Dios creó los animales, Dios creó los astros, Dios creó todo esto que vemos tan precioso para nosotros, para que experimentemos verdadera felicidad. Entonces, ese ideal de Dios no es allá en el cielo, no es solamente allá después que nuestra vida física aquí termine y nuestro espíritu vaya al reino de los cielos o al paraíso. No, es acá. Es de qué manera nosotros podemos construir una sociedad, un mundo que esté habitado por hombres y mujeres que viven como Jesús vino a enseñar 2000 años atrás. Y esto es lo que está revelando el reverendo Sun Myung Moon. Esto es lo que está brindando, porque él, cuando tenía 15 años y estaba orando desesperadamente en la montaña, en una mañana de Pascua de 1935, se le aparece el Señor Jesucristo a darle esta misión, así como los otros profetas y figuras centrales de la historia fueron llamados por Dios y fueron revelados de un mensaje para toda la humanidad. Así sucedió con este joven, que en ese momento tenía 15 años. Jesús lo llama y le da esta misión, que debe transformarse en el Padre verdadero de la humanidad, que debe transmitir este nuevo mensaje para poder terminar con el sufrimiento, el conflicto humanos, para que de una vez por todas podamos hablar de una era de paz, de un nuevo milenio de prosperidad, tanto espiritual como materialmente. Por eso, cuando él recibe esa misión, como todas las figuras providenciales en la historia, pasa un periodo de preparación. Fue hasta el año 1945, un periodo de 9 años de profundo estudio, profunda oración, profunda comunicación con Dios. Y a partir de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él comienza a enseñar el principio divino. Comienza a enseñar, a dar las respuestas a las preguntas más fundamentales que el hombre se había hecho en toda la historia. Por eso, como en mi caso, 20 años atrás, yo estaba donde está usted hoy en estos momentos. Alguien, por alguna razón,
le entregó este video, alguien por alguna razón lo invitó a mirar este programa de televisión y quizás usted no tenía muchas expectativas, pero alguien le dijo, mira este programa, te va a ayudar mucho. Así como cuando uno ve una buena película o lee un buen libro, lo recomienda, ¿no es cierto? Ve a ver esta película que es buenísima. Tienes que leer este libro porque es fantástico. De la misma manera, alguien que a usted le ama, le ha recomendado que encienda el televisor. Y nos estamos comunicando. Y como yo le decía antes, 20 años atrás, y eso que soy muy joven, ¿no es cierto? Estaba yo escuchando esto, que cambió mi vida. Yo estaba pasando por un momento muy difícil. Tenía muchas dudas, tenía una depresión muy grande, no sabía hacia dónde iba realmente mi vida. 21 años tenía en esos momentos. Y alguien, así como usted, me invita y empiezo a escuchar una vez. ¡Qué interesante! Nunca había escuchado esto antes. Porque yo no tengo tiempo ahora de comentarles, pero viajé por 2 años, como le había dicho en el comienzo, muchos países del mundo. Y me había encontrado con diferentes líderes religiosos, no solamente en el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo, confucianismo, con muchísimas preguntas. Pero siempre encontraba esta respuesta que a mí no me llenaba, es que había que tener fe. Solamente Dios sabe, el hombre no. El hombre es pecador, el hombre es ignorante. Y yo me sentía muy frustrado porque yo buscaba la respuesta a estas preguntas. Como joven buscaba con mucha desesperación. Entonces caí en una depresión muy grande que ya no sabía qué iba a hacer de mi vida. Incluso en un momento dado pensé en suicidarme, porque ¿de qué sirve la vida si uno no tiene sentido? Pero cuando empecé a escuchar, así como usted, es como una gran luz que iluminó esa oscuridad que yo tenía, que no sabía hacia dónde iba, apareció una brújula, apareció un mapa, apareció un camino que me llevaba claramente hacia el final. Si yo transitaba claramente, cumpliendo mi responsabilidad, me iba a llevar al final a encontrar esa felicidad que siempre busqué. Y no solamente como individuo, siempre quise encontrar una mujer, no 2, no 3, no 4, una mujer con la cual casarme y ser feliz. Y a través de estas enseñanzas del principio divino lo logré. Y hoy es muy interesante. Usted quizás adivine de qué país soy, si no adivinó todavía. Yo nací en Argentina. Y conocí a mi esposa y a través de poner en práctica estos principios, ella es de Brasil. Y decidimos que el amor debe ir más allá de una nación. Y nos casamos, centrados en este amor de Dios, poniendo en práctica estas enseñanzas del principio divino. Hemos tenido 3 hijos. Y decidimos compartir este mensaje por toda América Latina. Y estuvimos en Uruguay, ahí nació el primer hijo. Después fuimos a Venezuela, ahí nació el segundo hijo. Después fuimos a Argentina y nació nuestra hija. Así que en una familia de 5, somos de 4 países diferentes, sumamente felices, porque hemos encontrado las respuestas a las preguntas fundamentales que se ha hecho la humanidad desde el comienzo de la historia. Así que le agradezco muchísimo. Sé nuevamente que está muy ocupado, muy ocupada, pero usted se ha tomado el tiempo y le garantizo que ha sido la mejor inversión que usted ha hecho en toda su vida. Lo invito entonces a que preste mucha atención y que disfrute de algo que le va a llevar a encontrar algo que no había experimentado hasta ahora en su vida. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.